querido Pablo. Para comenzar, creo que es muy interesante. Estaba viendo la transmisión de Facebook desde que comenzamos y me parece muy interesante, por ejemplo, ver de que solo las chicas comparten, solo las chicas etiquetan. Entonces, yo le agradezco mucho a Jessica, a Romina, a Sara, que son unas siervas de Dios, porque etiquetan a estos hombres que no se conectan. Entonces, yo les voy a dar una tarea a los hombres de Dios que tenemos. Qué hermoso sería, amado hermano, que usted también se vuelva un evangelizador. Entonces, usted empieza a etiquetar a su amigo, a su primo, a su hermano, a su papá, a su tío, al que usted crea que necesita escuchar la palabra de Dios. Yo siento en mi espíritu, mientras preparaba este tema, lo hermoso que vamos a vivir esta noche va a ser inexplicable. Entonces, yo creo que no debemos ser egoístas en este tiempo. Debemos compartir esta bendición que hemos recibido todos. Entonces, usted no sea egoísta y comparta. Usted no sea egoísta, etiquete. Usted no sea egoísta y comente aquello que Dios ha hecho en su vida y en su corazón. Entonces, antes de comenzar, quería decirle solamente eso. Vaya formulando alguna pregunta que usted tenga. No me importa si es del tema, no importa si es de otro tema, de algo personal. Usted tiene el derecho y la libertad de poder hacer una pregunta que a lo último tenga la certeza que voy a tratar en todo lo que el Espíritu Santo me muestre de respondérsela. Seré lo más sincero, seré lo más transparente posible para poder responder cualquier pregunta o cuestión que tengamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Muy bien, para entrar en materia, qué hermosa la predicación que me han puesto hoy, pero qué difícil, amado hermano, nosotros como varones, y discúlpenme las chicas que me escuchan, pero también es para ustedes esta palabra porque sé que es de bendición. Qué difícil es, amado hermano, ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra obediencia? Y saque su conclusión. Yo quiero que usted piense. Obediencia, por ejemplo, cuando mi mamá me manda a la venta, anda a comprar pan, yo voy porque soy obediente. Ok. Según el diccionario, obediencia significa aquella persona que es capaz de hacer lo que a alguien le manda. Otra traducción decía hacer la voluntad de aquella persona que manda. Y yo quería empezar con esto, ¿por qué? Porque yo quiero preguntarle a usted, en este tiempo, ¿a quién está obedeciendo? ¿Cuál es o a quién es aquel o aquella persona a la que le rinde obediencia? Vamos a lo terrenal, quizás a su mamá, quizás a su papá, otro quizás a su esposa, está muy bien, que usted sea obediente, digamos. Pero quiero que usted piense quién es o a quién en este tiempo está siendo obediente. Vamos un poco más a lo espiritual. ¿Usted está siendo obediente a la voluntad de Dios? Y yo quiero que se responda en su corazón. Yo quiero que usted sea sincero y sincera, porque sé que me están escuchando algunas chicas. Nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios. Estamos siendo obedientes en el camino a la santidad con Dios. Y yo quiero que podamos entrar en este tiempo y en este momento de un encuentro personal e íntimo con el Espíritu. Este encuentro lo tuvo Josué, el cual me pedían que la predicación se base en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es el proyecto Josué. Entonces, qué hermoso, amado hermano, es la vida de Josué. Y yo quiero destacar 5 cosas de las cuales Josué fue capaz de hacer por Dios. Y son las cosas que los lleva a un camino hasta la santidad. El primer punto que quiero tocar es cuando empieza el libro de Josué. Usted va a revisar. Cuando tenga tiempo, yo le invito a que usted lea el libro de Josué. El libro de Josué en el capítulo 1 repite hasta 5 veces la palabra cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Entre 4 y 5 veces usted va a encontrar en su Biblia a esta como una afirmación y como una pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque Josué tenía miedo. Y la primera cosa que quiero decir es que para obedecer debemos reconocer. Y vamos a tratar de hacer un juego de palabras para que usted se acuerde de las palabras. Para obedecer debemos reconocer. ¿Pero qué reconoció Josué? Reconoció Josué que era un hombre que muchas veces tenía que ser liderado por Moisés para cumplir la voluntad de Dios. Y ante la muerte de Moisés,
Dios llama a Josué y Josué se siente que no es capaz. Siente quizás miedo, quizás siente angustia de poder liderar a este pueblo elegido por Dios. Es que la responsabilidad de Josué no era muy sencilla, que digamos. Es como que usted sea líder, y yo lo voy a poner así, usted es líder de una comunidad. Quizás algunos están ahí, digamos, en el liderazgo de la comunidad. Quizás algunos son líderes de un ministerio de música, de una predicación, o lo que usted esté en un liderazgo. O usted ejerce un liderazgo aunque sea en su casa, ¿ya? Qué difícil es, amado hermano, ser líder y liderar personas. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo pensamiento, no todos tienen el mismo actuar. Entonces ahí se como que entra un poco de temor, entra un poco de miedo para poder reconocernos que somos limitados, reconocernos que necesitamos de Dios. Amado hermano, yo cuando comencé en los caminos de Dios, me costaba mucho reconocer de que a mi vida le faltaba Dios, de que en mi vida existía todo menos Dios. ¿Por qué? Porque yo me sentía bien estando con mis amigos, estando en los boliches, estando bailando y lo que sea. Todo lo que hace un joven normal, ¿no es cierto? Eh, yo estuve en Tarija para carnaval y me encantó estar con ellos. Y compartíamos estas cosas entre varones. Qué difícil es ser anormal. Qué difícil es reconocer de que necesitamos la gracia de Dios. Y es que, amado hermano, aquel que obedece reconoce que tiene que ser necesitado de la gracia de Dios. Entonces, es muy importante, amado hermano, y quiero que esto quede muy claro, de que necesitamos reconocer para obedecer. Aquel que reconoce que es necesitado de la presencia de Dios es capaz de obedecer a Dios. Amén. Entonces tenemos el primer punto. El segundo punto, que es muy importante, que es muy ligado a este reconocer, es que yo creo que el primer paso es este, reconocer. ¿Y sabe cuál es el segundo paso? El segundo paso es crecer. El que obedece, crece. Y el que no obedece, no crece. Y usted me va a decir, no, pero Enrique, yo cuando tenía 5 años era pequeño y ahora tengo 18, tengo 20, ya soy grande, ya crecí, digamos, ya tengo barbita, ya tengo mi bigote. No me estoy refiriendo a crecer físicamente. Me estoy refiriendo a crecer espiritualmente. Qué difícil, amado hermano, es aquel hombre que quiere crecer en las cosas del espíritu y no obedece. El que es obediente es una persona que crece. El que no es capaz de obedecer no puede crecer. Es que, amado hermano, siempre anhelamos las cosas de Dios. ¿Sabe por qué creció esta confianza plena en Dios por parte de Josué? Porque obedecía la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted mande un mensajito ahora y me mande, y yo voy a leer los mensajes. ¿Qué es lo más difícil que usted puede entender en esto? ¿Cómo yo puedo reconocerme cómo puedo reconocer para crecer? Y yo quiero que piensen esto. Muchas veces nos cuesta reconocer que nosotros somos limitados y somos pecadores. Y eso limita a que usted crezca en las cosas de Dios. Eso limita a que usted se reconozca como hijo de Dios. Eso limita a que usted se encuentre con Dios. Usted puede preguntarme en este momento, ¿por qué mi ministerio no crece? Porque no se ha reconocido. No se ha reconocido pecador. No ha reconocido el pecado que tiene usted. ¿Sabe qué es lo que más ama Satanás? Que el pecado se mantenga en lo oculto. Que el pecado no sea reconocido. Porque eso limita a que el hombre crezca. Cuando el hombre no reconoce, no se reconoce como pecador, no reconoce que está viviendo una vida de pecado, no puede crecer. Entonces quiero que usted se pregunte ahora, quiero que usted se pregunte, amado hermano, ¿qué es aquello que no me deja crecer? Y reconozca esto para que pueda crecer. Y es que, amado hermano, no podemos crecer sin reconocer qué es aquello que nos está amarrando al pecado. Es muy difícil
Cuando una persona vive en pecados oscuros, y yo le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces en nuestra vida no somos capaces de hablar en una comunidad o de hablar con un hermano? Yo sé, amado hermano, que usted tiene un sacerdote al cual le cuenta sus pecados. Muy bien, gloria a Dios. Y Dios quiera que sea uno, porque yo siempre digo, ¿no? Es muy fácil cambiar de sacerdote, ¿no? Yo voy y le cuento mi pecado al padre Ronald, digamos, ¿no? Y de ahí me voy con el padre Juan, y me voy cuando estaba el padre Pepelucho, me iba con el padre Pepelucho, y después buscaba al otro padre. Entonces, como que yo iba cambiando, cambiando y cambiando. ¿Para qué? Para que nadie se entere cómo va mi vida. Pero ¿qué es lo que yo le aconsejo, amado hermano? Cuando usted reconozca que es débil a un pecado y sepa que quiere crecer, hable con un hermano cercano. Porque es muy fácil vivir en esta tiniebla del pecado. Es muy fácil esconder nuestro pecado. Y es que, amado hermano, el pecado siempre se hace a ocultas. Siempre se hace a oscuras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es mejor cuando nadie se entera. Piensa en el pecado que lo tiene amarrado. ¿Qué es ese pecado que no lo invita? Perdón, que le impide reconocerlo. Y es que Satanás es así, amado hermano. Satanás se esconde. Satanás no quiere mostrarse en un lugar donde es conocido, donde puede ser amarrado y echado afuera. Satanás siempre te va a decir, no, no reconozcas, podés salir solo. ¿Saben qué? Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Espíritu, creemos de que nunca más vamos a caer en ningún pecado, que cuando caemos vamos a salir solo y vamos 1, 2, 3, 4, 10 veces cayendo, pero yo voy a salir solo. Amado hermano, no solo está cayendo en el pecado de la carne o de lo que usted caiga, sino también está cayendo en el pecado de la soberbia. Es muy difícil salir solo de una costumbre de pecado. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer, y por favor, tenga la certeza de que les hablo con el corazón, tiene que reconocer el pecado que lo amarra para que usted pueda crecer. No podemos crecer sin reconocer que somos necesitados de Dios, de que somos necesitados de su gracia. Y es ahí, es que, amado hermano, perdóneme si yo me paso al punto 1, pero yo no puedo pasar del punto 1 al punto 2 si no reconozco. Es que van, como les decía desde el principio, van íntimamente unidos. Amén. Si usted está recibiendo la palabra de Dios, dígame amén. Escríbame un comentario, amén. Gloria a Dios. Confíe en el Señor. Porque yo no vengo a juzgarlo, no vengo a decirle en su cara, usted es un pecador. No, yo vengo a decir lo que el Espíritu Santo quiere decirle en su corazón. Entonces estamos en esto. Estamos en el punto de reconocer. Yo reconozco mi limitación. Josué reconoció su limitación. Reconoció de que tenía miedo quizás. Reconoció de que la angustia del proyecto que tenía Dios con él era muy grande. Amado hermano, cuando yo conocí al Señor, el Señor me decía, yo quiero que seas predicador. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo voy a ser predicador? Si vos sabes que cuando me tocaba exponer, yo me ponía como, o sea, temblaba todo. Entonces era como que, ¿yo cómo, Señor? Si yo no puedo ni hablar en público estando con 30 personas, que era mi curso, ¿cómo voy a poder hablar en delante de tantas personas y más aún hablar en tu nombre? Yo creo que esta sensación tenía Josué. ¿Cómo yo puedo hablar en nombre de Dios? Soy un hombre normal, común y corriente. Pero Josué reconoció esto y la gracia del Espíritu, la gracia de Dios vino sobre él, habitó en él y Josué empezó a crecer. Amado hermano, cuando usted está en esta dimensión 2, en este ámbito de crecer, la gente empieza a notarlo. Porque el crecimiento no se puede ocultar. La gente va a decir, oye, y quizás no se lo digan, pero en su mente, en su corazón, y quizás alguno que quiere que usted lo sepa, le va a decir, oye, he visto un crecimiento, hermano. He visto que vos creces en esto. Es que, ¿sabe qué, amado hermano? El pecado se puede ocultar,
pero el crecimiento de una persona no se puede ocultar. Usted piense en la vida normal, cotidiana. Muchas veces tenemos, como les decía el ejemplo, tenemos 5 años y a los 18 hemos crecido quizás un metro más. Algunos se quedan, digamos, y no quiero ofenderlos a los que no han crecido, ¿no? Algunos se quedan en el tamaño, pero han crecido quizás un poquito más, digamos, y ahí se ha notado. Algunos crecemos unos 80 centímetros, otros 1 metro, digamos, hay la diferencia en eso, ¿no? Es verdad, y está muy bien, pero notamos el crecimiento. Vamos a ir quizás a algo físico. Muchos hemos crecido en este tiempo de cuarentena, hemos crecido para los lados, para afuera, digamos, ¿no? Hemos pasado de 60 a 70 kilos, de 70 a 80, de 80 a 90. Entonces, se nota el crecimiento corporal, ¿no? Entonces, es así la vida en el espíritu. La vida en el espíritu se nota. El crecimiento en el espíritu se nota. No podemos hacernos los tontos cuando el espíritu nos utiliza. No podemos ocultarlo, porque el crecimiento espiritual la gente lo debe notar, porque la presencia te habita, te envuelve. Y con Josué, aquel pueblo reconoció que el Espíritu Santo lo habitaba, de que en él estaba el crecimiento, de que en él estaba la gracia, de que en él estaba el liderar este pueblo de Dios. Por eso es que en él encontraron la respuesta de Dios, porque sabían el crecimiento que tenía Josué. Entonces, amado hermano, no pretendamos esconder el crecimiento, porque el que obedece, crece. El que obedece, crece. El que no obedece, se mantiene reconociendo el pecado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos en el segundo punto. El primero era el que obedece, reconoce. El que reconoce, obedece. Puede ponerla viceversa. El que obedece, crece. Y el que crece, obedece. Estamos en el segundo punto. Quiero entrar un poco al tercero. El tercer punto, aquella persona o aquel hombre o aquella mujer, perdónenme si yo lo generalizo un poco porque sé que hay mujeres acá. El que obedece, amado hermano, conoce. El que obedece, conoce. ¿Sabe por qué? Porque esta persona que tiene un encuentro personal con Dios pasó en la etapa 1 de reconocerse pecador ilimitado. Está en la etapa 2 de crecer, de un crecimiento espiritual. Y alcanza este nivel tan hermoso, amado hermano. El nivel tan lindo que es de conocer a Dios, de conocer su voluntad, de conocer aquello que tiene preparado para él. Qué difícil, amado hermano, es alcanzar este punto, esta dimensión espiritual, esta dimensión que nos abarca todo, este conocimiento de Dios. Y me van a decir de que a Dios nadie lo conoce, nadie lo conoce. Pero aquel que llega a alcanzar a conocer su voluntad es aquel que alcanza a conocer su felicidad. Solo aquel que conoce a Dios alcanza la felicidad en Dios. Entonces, amado hermano, no podemos conocer a Dios si no obedecemos. Es imposible. Perdónenme si les digo algunas cosas que son muy imposibles, pero aquel que no conoce, que no obedece a Dios, es imposible que pueda llegar a conocerlo. Entonces, aquel que obedece a Dios llega a conocer a Dios, llega a conocer la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos esa voluntad tan hermosa de Dios. Es verdad, muchas veces es difícil. Yo quiero entenderlo a usted. Es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Es verdad. Es muy difícil. Pero aquel que llega a conocerlo, a conocerla, perdón, la voluntad de Dios, llega a ser esa felicidad plena que solo Dios puede dar. ¿Usted cree, amado hermano, que Josué cuando conoció la voluntad de Dios no fue feliz? Y le costó muchísimo. Incluso en el capítulo 5 dice que se le apareció el ángel del Señor y le dice, yo soy el que lidera la batalla. Es ahí donde lo conocen todo, en todo ámbito. Es la hermosura de obedecer
y conocer a Dios, y que el conocimiento te lleva a hacer esta voluntad de Dios. Entonces, amado hermano, cuando nosotros conocemos a Dios, podemos llegar a esta intimidad deseada con Dios. Es que es distinto. Yo le voy a dar este punto que creo que es muy importante. El cuarto punto. Aquel que ha alcanzado el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, puede llegar a la intimidad con Dios. Amén. Estamos recorriendo este camino. El primero es muy necesario, que es el de reconocer. El segundo es fundamental, ¿no? Que es el crecer. El tercero es fundamental al doble, que es conocer. Y el cuarto, después que conocemos a Dios, podemos tener intimidad con Dios. Yo quiero entrar un poco en este tema. Muchos de nosotros, cuando somos varones, creemos que la intimidad es aquella relación sexual que se debe tener en el matrimonio. No, amado hermano. Esa es parte de la intimidad. Es muy difícil decir, he llegado a tener esta intimidad con Dios, ¿no? Es muy complejo. Recuerdo yo muy bien, cuando tenía 23 años, 22 años o 23 años, el Espíritu de Dios le mostró a un hermano y una hermana que yo tenía que dejar mi trabajo, tenía que dejar mi carrera. Yo soy ingeniero industrial de profesión, ¿no? Estaba en una empresa a la cual me iba muy bien, tenía un cargo muy bueno, tenía un sueldo muy bueno y tenía todo lo que un joven de 22, 23 años podía o quería alcanzar. ¿Desde qué punto? Desde muy buena comunicación con mi jefe, tenía muy buena reputación en el trabajo, tenía muy buen sueldo, conocía a Dios, ya predicaba de Dios. Cuando me llegó esto, amado hermano, no puedo mentirle ni negarle que me costó mucho decidirme por Dios. Más aún porque muchas veces no entendemos este tiempo de Dios. Entonces, este conocimiento de Dios me llegó a tener una intimidad con Dios. ¿Y qué era lo fundamental ahí? Ser obediente. Dios me llamó a quitarme esa seguridad, a esta seguridad del trabajo, a esta seguridad de que yo, por mis méritos, por ser un buen alumno en la universidad, por tener un buen cargo en el trabajo, por haber trabajado desde joven. ¿Por qué? Porque yo mientras estudiaba hacía práctica de lo que era mi carrera, entonces llegué con mucha base, porque usted va a salir a aquellos que están estudiando o los que o los que ya estudiaron me entenderán. Uno sale de la universidad y dicen, bueno, necesito un ingeniero junior, por lo menos con 5 años de experiencia. O sea, Dios mío. O sea, tenemos 23 años, tenemos que esperar hasta los 28 para ser un ingeniero junior con experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, se juega ahí estas cosas del mundo y de la vida, ¿no? Entonces, nos toca prepararnos y yo tenía eso en mente. Entonces, desde mis 20 años empecé a hacer prácticas industriales. Llegué a los 23 con estos 3 años de experiencia que me hacía un ingeniero junior con experiencia. Entonces, como que empecé a ver esta transición del espíritu, este crecimiento en el espíritu, que me llevó a conocerlo verdaderamente a Dios y su voluntad. ¿Sabe por qué conocí la voluntad de Dios? Porque adquirí este conocimiento de Dios, tener esta intimidad con Dios. Yo quiero explicarle esta palabra intimidad. Muchas veces, como les decía, amados hermanos, creemos que la intimidad solamente es algo sexual. No, no es así. Yo se lo digo, ¿por qué? Porque soy un hombre casado de 2 años, ¿no? 2 años y medio ya casi. Soy muy feliz con mi esposa. Y ¿sabe qué? Yo la conocía muy bien, a mi esposa. Conocía todo, su forma de trabajar, su forma de reír, su forma de llorar, su forma de todo. Cuando nos casamos, vivimos esta intimidad, es verdad, en la relación que es dentro del matrimonio, que es algo normal en el matrimonio. Pero la intimidad que vivimos como pareja
de saber cómo estoy, cómo me siento sin decir una palabra, es aquello que nos une más. Yo no necesito solamente conocer a Dios para ser feliz, necesito vivir esta intimidad con Dios. ¿Sabe por qué Josué logró hacer el hombre que era? Porque tenía esta intimidad con Dios. Aquel que alcanza la intimidad con Dios es capaz de nunca abandonar a Dios. Por eso es que Josué llegó a ser uno de los grandes guerreros de Dios. Qué hermoso, amado hermano, es que cada uno de nosotros podamos alcanzar a tener esta intimidad con Dios. Porque la intimidad te lleva sin ni siquiera esforzarte a la obediencia de Dios. Este es el camino a la santidad, amado hermano. Este es el camino de Dios. Este es el camino que recorrió Josué. Yo sé que es muy difícil y leo algunos comentarios aquí de que me dicen es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Es muy difícil, amado hermano. No la conozca tanto, hágala. No le busque tanto al conocimiento porque también ahí nos perdemos. Haga la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Solamente que usted sea feliz cumpliendo lo que Dios quiere en su vida. Cuando yo alcancé esta intimidad con Dios, pude encontrar esta obediencia que tanto nos cuesta. Y este último punto, que es el quinto, la obediencia, amado hermano, te obliga a permanecer. El que obedece, permanece. Yo quiero darte un ejemplo del Antiguo Testamento en el Génesis. Sabemos mucho el relato de Adán y Eva, sabemos del alimento prohibido o del fruto prohibido. Entonces, prácticamente nos damos cuenta de que en ellos se dio la desobediencia. Sí, es verdad, es muy serio, pero también se dio la muestra del resarcimiento con la voluntad de Dios. Fue muy difícil para ellos, sí. El reconocer que habían pecado, se escondieron tanto de Dios sin saber de que Dios siempre nos encuentra. Entonces, amado hermano, es verdad, el pecado nos arranca de esta obediencia y aquel que no permanece haciendo la voluntad de Dios no puede llegar a obedecer. Y aquel que obedece a Dios permanece en Dios. Y el permanecer, escucha bien el significado de permanecer, es situarse en un lugar para siempre. Hoy yo quiero que usted como varón tome la posición de quedarse para siempre bajo la gracia de Dios, de quedarse para siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Porque aquella persona que obedece y permanece alcanza la santidad. Escúchalo muy bien. Aquella persona que obedece y permanece alcanza la santidad. Porque el que permanece haciendo la voluntad de Dios sabe que está a un paso de alcanzar la santidad. ¿Y sabe cuándo usted se va a dar cuenta? Cuando usted prácticamente deje de respirar. Es ahí cuando alcanzamos la santidad de Dios. Porque mientras tanto van a haber caídas, van a haber muchos tropezones. Y es verdad, la santidad es un camino, amado hermano. Un camino que nunca termina. ¿Por qué? Porque empieza a las 12 de la noche y termina a las 11:59 de la madrugada. Empezamos 12 de la madrugada, si quiere, y termina a las 11:59 p.m. Todos los días estamos llamados a la santidad. Y todos los días estamos llamados a hacer estas 5 cosas. ¿Por qué? Porque este es el camino a la santidad. Porque este es el camino a hacer la voluntad de Dios. Porque este es el camino para alcanzar la felicidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el camino, amado hermano. Y antes de terminar, quiero que usted, si tiene alguna preguntita, me encantaría que me hagan alguna pregunta, alguna duda que usted tenga. No importa si es varón o mujer, téngalo claro, por favor. Yo sé que, y les pido perdón a mis hermanos, especialmente a Pablito, que fue el que me invitó, que yo diga que las chicas también pueden opinar, pero yo creo que si están es porque Dios le está hablando. Entonces, si usted tiene alguna pregunta,
alguna pregunta, alguna duda que tenga, yo con gusto trataré de responderle a la luz del Espíritu. Entonces, amado hermano, nosotros estamos llamados a hacer estas 5 cosas, ¿ya? Reconocernos primero la limitación que tenemos, aquello que no nos deja avanzar en el camino de Dios, aquel pecado que no nos deja reconocernos como hijos de Dios y ser obedientes a Él. El segundo punto, aquel que reconoce el pecado sabe que puede creer y crecer en Dios. Y ahí se va a ver el crecimiento de usted espiritualmente y va a dejar de solamente reconocer el pecado para empezar a crecer haciendo las cosas de Dios. Pero tenemos que reconocer primero, este es el más costoso y se va a dar cuenta, es el dedo más dolorido cuando nos lo golpeamos. Algunos dicen que el meñique, pero doble es el dedo gordo. Este es el más dolorido para mí. Entonces empezamos con este. Este es el más duro y se va a dar cuenta, es el dedo más duro, es el que no dobla. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer. Pasamos al segundo punto, que es el crecer. El crecer, el seguir creciendo en las cosas de Dios. El no limitarnos y que el pecado no nos limite. El tercer punto es el conocimiento. Después de que yo crezco en las cosas de Dios, empiezo a conocer a Dios. Yo conozco a Dios y empiezo a tener intimidad con Dios. Esta intimidad me lleva a no apartarme de Él. Esta intimidad me lleva a saber que estoy en el camino correcto. Esta intimidad me lleva a saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. No importa la tristeza, no importa el dolor, no importa las que muchas veces caemos, sino que esta intimidad nos dice, sigue, confía y crece. Y la última, que creo que es la más importante de todas y que muchos anhelamos llegar, es el permanecer bajo la gracia, la intimidad y el conocimiento de Dios. Entonces, amado hermano, estas 5 cosas, yo le digo algo que yo sentí. No le digo que está escrito, no está escrito por el Papa, no está escrito por ningún obispo. Es algo que el Espíritu Santo me mostró, quizás esté equivocado. Quizás el Padre Ronald en la pantalla se debe estar así rajando las vestiduras, digamos, ¿no? Pero es algo que el Espíritu Santo me mostró. Son las 5 cosas que creo que nos pueden alcanzar, ayudar a alcanzar este camino que muchas veces se ve coartado por las situaciones que vivimos. Y es verdad, estamos viviendo un tiempo muy difícil de pandemia, estamos viviendo un tiempo muy difícil de quizás azotes de enfermedad de nuestra familia. Amado hermano, eso no nos puede limitar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Yo le agradezco, amado hermano, por haberme invitado y haberme escuchado, porque sé que le he robado 30 minutos de su día. Y eso es ganancia para el Espíritu. Bendito sea, Señor. No sé, quiero preguntarle a Pablito si tenemos alguna pregunta que podamos compartir antes de orar. Y después, amado hermano, vamos a responder unas 2 a 3 preguntitas si es que hay. Y vamos a empezar a colocar pedidos de oración. Vamos a orar especialmente para que el Espíritu Santo nos regale esta gracia de poder conocerlo, poder tener esta intimidad y permanecer en él. Amén. Muchas gracias, Enrique. Hay una pregunta de Juan Pablo. Dice, si estoy haciendo algo que pienso que es la voluntad de Dios, porque Él nos dio mandamientos y siguiendo uno de ellos, pienso que si estoy haciendo su voluntad, pero en ese camino se me hace tan difícil y no ando muy feliz porque no era lo que veía en mi vida cuando era más joven. Si esto no me cuesta, si esto no me está sintiendo feliz, ¿qué dice? Si esto no me está sintiendo feliz, es solo la dificultad de un camino de la santidad que tiene pruebas o es que no es la voluntad de Dios. Ya, voy a tratar de entender la pregunta, querido Pablo. Ok, creo que una persona toma una decisión. Cuando toma la decisión y siente y cree que es la voluntad de Dios, en el camino se da cuenta de que no está siendo feliz. ¿Ok? Eh, ¿Cómo yo sé que esto es voluntad de Dios o no? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que estoy más o menos así. Si no, Juan Pablo, me puedes recorregir. De todos modos, yo estoy para que me corrija. ¿Qué es lo que pienso en esta pregunta? Cuando nosotros, amado hermano, tomamos una decisión y es consultada por el Espíritu y es respaldada por la comunidad y por mis hermanos, y a pesar de que sea difícil, sigue siendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? La voluntad de Dios es hacernos felices, sí, pero nadie dice que la felicidad es fácil. Nadie dice que la voluntad de Dios es fácil.
Pregúntele, amado hermano, cuando usted llegue a los cielos, pregúntele si a Pedro le fue muy fácil dejar de ser pescador y empezar a ser pescador de hombres. Y le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Yo amo a Pedro, ¿ya? Somos muy amigos. Es uno de mis santos preferidos, nos llevamos muy bien. Su carta me encanta. Entonces, yo cuando hablo de Pedro, se me estremece la piel. Pero Pedrito tuvo esto. San Pedro siguió esta voluntad de Dios de ser discípulo. Mire esto, mira Juan Pablo, esto es para vos. Siento que el Espíritu Santo te está hablando. Sintió que esto era voluntad de Dios. Empezó a caminar con Dios. Empezó a caminar con Jesús. Jesús murió. Y dice el Evangelio que cuando Jesús murió y no había resucitado, Pedro volvió a ser pescador. Sintió que esta no era la voluntad de Jesús. Y sintió esto que quizás está sintiendo, que fue una equivocación. Pero yo siento en mi corazón y en mi espíritu que hay estos momentos tristes, difíciles, duros, que muchas veces creemos que nos hemos equivocado de camino. Pero, amado hermano, este es el camino que Jesús trazó para nosotros. Y el camino de Pedro no fue fácil, no siempre fue feliz. Fue muchas veces aquel que le dijo a Jesús, aparta, ponte detrás de mí, Satanás. Fue aquel que los negó 3 veces. ¿Y cuántas cosas más habrá hecho Pedrito que no son relatadas en la Biblia? ¿No? Entonces, ¿qué dificultades tuvo Pedro? ¿Y cuántas veces sintió que este no era el camino que tenía que recorrer para hacer la voluntad de Dios? Pero a lo último, amado hermano, escuchamos Juan Pablo, a lo último, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se fue a los cielos, cuando él recibió el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando hizo el primer llamado y convirtió más de 5,000 hombres, cuando entró a la cárcel y dijo, ¿qué puedo hacer si no puedo callar aquello que he recibido? Él entendió que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y su camino no fue nada fácil. Y muchas veces, como vos, se preguntó si esta era la voluntad de Dios. Amén. Espero que esta palabra te sirva y espero de corazón, amado hermano, de que este sentimiento sea para que vos sigas creciendo en Dios. No hay crisis que no te lleve al crecimiento. Es necesaria también. Amén. ¿Alguna preguntita más? Amén. Muchas gracias, Enrique. Tenemos también una pregunta que nos la hará nuestro querido asesor, el padre Ronald. Muy bien, eso ya es otro level. Ya. Bien, gracias hermano, gracias Enrique, de verdad, gracias a todos ustedes por estar atentos en esta tercera noche ya de lo que es Proyecto Josué. Y bueno, más que una pregunta es un consejo que nos puedas dar a todos, y hablo en general, ¿no? Hombres y mujeres. Obediencia viene de un vocablo latino, ob audire, saber escuchar. Pero vivimos en un mundo lleno de ruido. Nadie quiere escuchar. Entonces, ¿qué consejo nos das tú para que nosotros podamos adentrarnos en el silencio? Porque Dios me puede hablar, pero ¿y si yo estoy aturdido con todo lo de este mundo? Necesito yo poder hacer silencio. Por eso, más que una pregunta, es un consejo que tú nos puedas dar, porque yo puedo decir algunas cosas, pero qué lindo es cuando un hermano también laico, comprometido, enamorado de Jesús, enamorado de la iglesia, nos puede decir, Padre, yo puedo decirles desde mi condición, esto podemos hacer para adentrarnos en el silencio. Porque una de las características también de Josué, de Moisés, de Abraham, los grandes ahí en el Antiguo Testamento, era escuchar y escuchar en el silencio. Amén, Padre. Le agradezco por la pregunta. Y la verdad que hubo una palabra que a mí marcó mi corazón y marcó mi historia, Padre, en lo que usted dice. Y es a lo que muchas veces los jóvenes tenemos miedo. Y usted quizás, más que yo, ha escuchado
que muchos de los jóvenes hoy en día sufrimos de soledad. Y recuerdo muy bien a un hombre al cual admiro mucho, que es Fray Nelson. Estábamos conversando y él me decía, Enrique, ¿qué me tenés que decir sobre la soledad? Y yo empecé a hablar de la soledad y padre, cuando tenemos la ausencia de Dios y no sé qué, y no sé cuánto, y qué difícil es, padre, cuando yo estoy con un bollo de amigos y quiero encontrarme con Dios y nos toca abandonar todo por dejar a Dios, y eso es muy difícil. Y él me decía, en la soledad se encuentra la voz de Dios. Nunca me voy a olvidar. Y esto se los comparto porque para mí me sirvió muchísimo. Si había algo que yo le tenía miedo, si había algo a lo que no estaba acostumbrado, era estar solo. Amado hermano, no estamos acostumbrados a estar solos. Le tenemos miedo a la soledad. ¿Y qué era lo que hacía? Yo quiero citar aquí al Padre. ¿Qué era lo que hacía Moisés? ¿Qué era lo que hacía Josué? ¿Qué era lo que hacía hasta el mismo Jesús, amado hermano? Se alejaba de todo el mundo. Se iba a una montaña alta, decía Moisés, para encontrarse con Dios, en la soledad. Apartarse del sonido del pueblo, apartarse del sonido de los discípulos, en el caso de Jesús, de los apóstoles que le hablaban como todo hombre. Amado hermano, no tenga miedo de quedarse solo y en silencio. No tenga miedo de arrancar de su vida personas que muchas veces nos llevan a la desobediencia de Dios, que muchas veces nos arrancan de esta obediencia que estamos viviendo. Y creemos que porque estamos en una fiesta con amigos, estamos acompañados con ellos. Y que nos sentimos bien y yo soy el alma de la fiesta y todos se ríen conmigo y me siento muy bien. Pero llego a casa y siento la necesidad de seguir teniendo esta compañía de mis amigos porque me siento solo. Es ahí donde nosotros vemos de que la soledad se vuelve una barrera para encontrarnos con Dios, en vez de que esta soledad sea esta apertura para encontrarnos con Dios. Entonces, la soledad te va a llevar a este encuentro personal con el Espíritu. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque no tenés a nadie más que no sea Dios. En la soledad no nos queda nadie más. No tenés amigos. Muchas veces sentimos que no tenemos padres. ¿Por qué? Porque estamos en casa pero nos sentimos solos. Entonces no te queda nadie más, amado hermano, que Dios. Y en esa soledad es donde Dios más actúa. En esa soledad es donde yo tengo más el encuentro con Dios. Y en esa soledad nosotros podemos ser obedientes a Dios. ¿Saben por qué? Porque solamente caminamos con Dios. Ya no caminamos con nuestros amigos, ya no casi caminamos con los demás, sino solamente empezamos a caminar con Dios. Eso es lo que marca esta obediencia a Dios para poder encontrar y encaminar nuestra vida con Él. Eso, querido Padre. No sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, Enrique, por este tiempo y pues ya no hay más preguntas en Facebook, así que pues oremos. Muy bien. Creo que es lo más necesario, es lo más lindo poder orar. La verdad que este tiempo de pandemia ha sido de mucha bendición. La verdad que tantos proyectos lindos que se han encaminado y la verdad que es cuando más nos sentimos acompañados de Dios. Vamos a orar. Yo quiero invitar a mis hermanos que si tienen una intención de oración, la coloquemos en los comentarios, la coloquemos de manera explícita, sabiendo de que Dios nos escucha, sabiendo de que Dios quiere transformar nuestra vida. Si usted quiere orar por su vida, amado hermano, de que usted pueda reconocer la voluntad de Dios en su vida, oremos. Para eso estamos en esta noche, para poder cumplir estos 5 pasos, pero que el primero sea reconocer, porque el que obedece reconoce, no se olvide. Entonces, vamos a orar por todas las intenciones que tengamos en el corazón, y yo quiero invitarlo a que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. Si quiere orar por una persona enferma, póngala en las manos de Dios, póngala en los comentarios. Si usted quiere orar por usted mismo, por su familia, ponga por familia, no sé, familia Decker, familia
González, lo que usted tenga en el corazón. Vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Entonces vamos a cerrar un momento los ojos, aquellos que están comentando y colocando su comentario, no importa, o sea, coloque su comentario y oramos. Mientras Pablo nos va a acompañar con la guitarra, vamos a cerrar un momento los ojos, vamos a orar juntos, pidiendo que Dios sea aquel que cumple su voluntad en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre nuestro corazón, ven y tú sé nuestra luz en este tiempo. Yo quiero, amado Espíritu Santo, confiar de que tú estás escuchando el clamor de tu pueblo. Tú estás levantando varones que sean, Señor Jesús, que tengan el anhelo a la santidad. Sé que muchas veces, amado Espíritu Santo, hemos olvidado lo grande, maravilloso, misericordioso y amoroso que eres. Sé que muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar voces ajenas a la del Espíritu. Sé que muchas veces, amado Señor, hemos dicho o hemos hecho caso omiso a este llamado que tú nos has hecho. Yo quiero orar, Espíritu de Dios, por aquellas personas que hasta ahora pueden reconocer el pecado que abunda en sus vidas, el pecado que abunda en sus corazones, Señor. Yo quiero orar, amado hermano, por ti, por tu familia, por la situación en la que estás, porque no has reconocido que Dios es más grande que tu pecado, porque no has reconocido que Dios es más grande que tu enfermedad, porque no has reconocido que Dios es más grande que tu adicción. Yo quiero confiar en este espíritu que te da la vida, en este espíritu que te da la gracia de poder volver a Él. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te hagas presente en nuestros corazones. Yo sé que es muy difícil, amado hermano, entrar en oración en este tiempo, en esta forma. Yo te animo a que te levantes de tu cama, así que tú me estás mirando en tu dormitorio, que te sientes, que cierres un momento los ojos, levantes las manos al cielo y que pidas como ese hijo que clama a Dios, como ese hijo que necesita de Dios. Ora la baixinda, la baixinda, la Amado Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a tocar los corazones de mis hermanos que están viendo esta transmisión, de que tú empieces a levantar a aquel que está caído, de que tú, Señor, puedas hacer aquello que nadie cree en nuestra vida, Señor, porque hemos sido descartados por nuestros medios, por nuestra fuerza, Señor, porque sentimos que no vamos a salir del lugar de donde estamos, porque creemos, Señor Jesús, de que el pecado, de que el conformismo, a esta vida desordenada, es más grande que tu gracia. Amado Espíritu Santo de Dios, yo quiero entregarte, Señor, a todas las personas que están mirando esta transmisión. Quiero entregarte la familia. Quiero entregarte estos pedidos de oración, Espíritu Santo, que se van colocando mientras vamos a cantar esta oración, esta canción. Ven, Espíritu Santo de Dios. Que Pablo nos lleve a esta alabanza con el Espíritu. Ven, Jesús. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi familia, haz
tu obra. Santo Espíritu de Dios, fluye en mí. Bendito Espíritu Santo. Yo veo la gracia del Espíritu Santo posándote sobre cada uno de nosotros. Veo a personas reconociendo de que es tiempo de abandonar el pecado. Veo al Espíritu Santo moviéndose de una manera sobrenatural, dándote las fuerzas para salir adelante, hermano. Este es el día en el que el Señor te llama. Este es el día en el que el Señor te restaura. Este es el día en el que el Señor toma posesión de tu vida. Hoy Él te muestra cuántas veces has fallado y no has reconocido de que necesitas de la gracia de Dios. Yo veo al Espíritu Santo y pongo en esta noche como un signo sobre todos los comentarios que están en el celular. Como un signo de fe. Porque, amado hermano, el Señor no tiene fronteras. El Señor no tiene límites. Él es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, amado hermano. Ora la baishindara, la baikiri, andara, la basondara. Yo te reprendo, Satanás, con todo espíritu de enfermedad, con todo espíritu de hambre, espíritu de Dios. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús y declaro abundancia, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida. Abundancia de amor, abundancia de gracia, abundancia de poder y de tu gloria, Señor. Abundancia de pan, Señor, en este tiempo que hay tanta hambre. Llena, Espíritu Santo, el corazón de mis hermanos que están con enfermos en sus casas, Señor, que están azotados por la enfermedad. Espíritu de Dios, restaura a los que están enfermos. Arranca a la persona que está acostumbrada a su vicio, aquella persona que se siente incapaz de ser restaurada por Jesús. Ora la baishindara, la baikiri, andara, la basondara. Yo declaro un tiempo de bendición para tu vida. Yo declaro un tiempo de reconocimiento de Dios en ti. Yo declaro un tiempo de obediencia para tu crecimiento. Yo declaro un tiempo de permanencia en tu vida. Ora la baishiri, andara, la basondara. Bendito Espíritu Santo por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Yo entrego todos los comentarios para que tu gloria sea manifestada en la vida de mis hermanos. Bendito, fluye en nosotros, Espíritu Santo. Fluye en nuestra vida y en nuestro corazón. Santo eres tú, Señor. Fluye en mí. Espíritu de Dios, 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 haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi familia, haz tu obra. Santo Espíritu de Dios, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Santo Espíritu de Dios, Bendita presencia, Señor. Te alabo y te bendigo por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te alabo y te bendigo porque sé de que tú nos estás dando un nuevo horizonte, Señor. Porque tú nos estás dando un nuevo camino, Señor. Te alabo y te bendigo porque tú te glorificarás en nuestra vida, Señor. Señor, a ti sea siempre la gloria. Señor, a ti sea siempre el honor. A ti siempre sea el poder, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Agradecidos, amados hermanos, con cada uno de ustedes por haber
abierto el corazón a Jesús y sobre todo por haberme escuchado en este tiempo tan difícil, como decía el Padre, que es escuchar aquello que Dios quiere para nuestra vida. Amén.